¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a realizar un reno de cartón con tela de peluche. Les va a encantar porque es un accesorio que ustedes pueden utilizar para una mesa o también, si lo prefieren hacerlo en grande, lo puedan hacer y adornen ese arbolito de Navidad, que sin duda va a ser un juego espectacular. Amigos, iniciamos con este video. En este momento les presentaré la lista de materiales que vamos a utilizar para este tutorial. Póngale pause para que anoten con calma y después pónganle play para continuar con el video. ¡Vámonos! Amigos, para esta manualidad vamos a necesitar imprimir unos moldes que serán los que ustedes utilizarán para realizar el reno del tamaño que yo lo voy a hacer. Para eso, váyanse por favor a la descripción de este video y ahí van a encontrar el link en donde ustedes tienen que darle clic y los va a redireccionar directamente a mi Facebook oficial, en donde aparecen las 4 imágenes en tamaño carta para que ustedes puedan guardarlas e imprimirlas en su computadora del tamaño que ya está configurado. Y ya impresos, nos vamos a la mesa de trabajo. Y bueno amigos, después de haber impreso las hojas que les dejé en el link de mi Facebook oficial, aquí tenemos ya la imagen del reno. Ya que tengan ustedes impresas sus 4 hojas, lo que vamos a hacer será enseguida recortar todo el contorno de nuestro reno. Así que vamos con eso. Después de haber recortado nuestras 4 hojas tamaño carta, vamos a armar nuestro reno y lo vamos a pegar con cinta. Puede ser aquí adelante o por la parte de atrás, no importa, pero hay que pegarlo para que nos quede en esta forma. Voy a encintar primero estas partes para pegarlas y después nos vamos al cartón. Ya tenemos con nosotros el cartón, es un cartón bastante grande. Vamos a poner aquí nuestra figura y con la ayuda de un lapicero vamos a empezar a calcarlo con mucho cuidado para no ir maltratando nuestra hoja. Listo amigos, después retiramos nuestro reno y ya nos quedó marcado el contorno. Voy a recortar para que vean cómo nos va a quedar. Cinco minutos después. Amigos, nos acaba de quedar así. Hay que hacerlo 2 veces. Para este tamaño solamente se requiere de cortar 2 venaditos, uno para el izquierdo y otro para el derecho. Si ustedes quieren hacerlo más grande, les recomiendo que lo corten 4 veces para que peguen 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Este es del lado izquierdo, ahorita voy a cortar el del lado derecho. Muy bien, ya tenemos aquí nuestros 2 renos de cartón. Ahora lo que vamos a hacer será que con el cartón restante vamos a realizar unos cuadritos así aproximadamente de 1,5 centímetros por 2 centímetros de alto. No importa mucho la medida, pero que no sean muy disparejos. Y vamos a afilar 10 cuadritos de estos para pegarlos con silicón caliente así. Y vamos a tener un pequeño cubo. Vamos a realizar 5 cubitos de estos para pegarlos en diferentes lados del reno. Como sugerencia, váyanlo pegando de 2 en 2 para que vayan teniendo un avance mucho más rápido. Por ejemplo, aquí pegué 2, los dejo enfriar, agarro otra pieza, le pongo silicón, le pongo la pieza y lo dejo enfriar. Y así para que ustedes avancen lo más rápido posible. Vean, así nos quedará nuestro cubito de 10 piezas. Tiene un aproximado de 4 a 5 centímetros de alto. Esto será la separación que tendremos entre reno y reno. Entonces este cubito ya está listo, vamos a hacer los otros 4. Bien, ya tenemos nuestros 5 cubos. Ahora los vamos a pegar en un primer reno. Vamos a utilizar este. Vamos a pegar un cubo en la parte de la cabeza con un poco de silicón en la superficie y lo pegamos. Ahora vamos a pegar el otro venadito aquí. Para eso vamos a utilizar silicón caliente. Y ahora sí, lo pegamos.
Vean, así nos debe de quedar y con esto debemos lograr un equilibrio en nuestro venadito. Si al parar nuestro venadito se va a un lado, por ejemplo acá siento yo que se va tantito a mi izquierda, lo que vamos a hacer es cortarle un poquito a la patita derecha, unos cuantos milímetros para poderlo equilibrar. Bien amigos, ya tenemos nuestro venadito, se puede decir que en 3D. Bien amigos, ahora vamos a instalar nuestra serie de luces de hadas o de corcho. ¿Cuáles son esas serie de luces? Son estas, las voy a sacar de la bolsita para que ustedes puedan observar cómo son. Estas funcionan con pila y es un alambre que tiene conectado varias lucecitas LED. Se enciende aquí en el corcho y estas son de color blanco. Ustedes pueden conseguirlas en color amarillo. Esta la vamos a instalar en este momento en nuestro reno, procurando que el corcho nos quede en esta parte de la pata, aquí abajito, ya que aquí lo vamos a forrar. Todo esto se va a cerrar con el forro de peluche. Lo que corresponde a las patas no se va a cerrar, solamente se va a forrar por acá solita y por acá solita. Esto sí, iría cerrado con nuestro peluche. El siguiente paso será colocarle las luces a nuestro reno. Antes de colocarle las luces, les quiero dar un consejo. Aquí estamos respetando un espacio aproximado de 4 centímetros. Por lo tanto, en este espacio no es necesario de poner ni un tipo de cartón para que la tela que le pongamos después se vaya a hundir. Si ustedes hacen este reno más grande y supera los 7 o 8 centímetros, hay que ponerle un cartón por toda la parte del cuerpo superior para que la tela no se vaya a pandear y se vaya a hacer un hueco en toda esta parte de su reno. Eso depende del tamaño que hagan ustedes el reno. Si lo hacen de este tamaño, no es necesario ponerle nada. Dicho eso, ahora sí vamos a pasar a instalarle la serie de luces de hadas. ¿Cuáles son la serie de luces de hadas? Son estas, le conocen como hadas o de corcho. Es un alambrito conectado a unas pilas y que dan color blanco. Pueden conseguirlo en color blanco o color amarillo o ámbar. En mi caso voy a utilizar color blanco. Vamos a instalarlo en todo el reno en este momento, procurando que el corcho nos quede aquí entre las patas pegado con silicón. Entonces amigos, vamos por ese paso. Listo amigos, hemos terminado de poner la primera serie de luces de hadas. La verdad no ocupa demasiado espacio, me faltó ponerle a esta pata. Le voy a instalar otra serie de luces igual. Voy a dejar el encendido aquí abajito y lo voy a empezar a enredar en todo el reno para que se alumbre mejor. Listo, ahora sí amigos, ya nos quedó mucho más alumbrado nuestro renito. Para mí, los dos perfiles deben de estar iluminados. Por eso los alambres los pasamos por los dos lados para que si lo ponemos del lado izquierdo o viendo del lado derecho, tengamos iluminación. Esto no es necesario que lo aseguremos, simplemente con que esté bastante ajustado sobre el reno será suficiente, ya que lo va a sostener y lo va a mantener en su lugar será el siguiente paso, que es colocar la tela de peluche. Esto amigos pueden conseguirlo por 100 pesos, 1.5 metros de alto por 1 metro de ancho. Esta telita la vamos a colocar boca abajo obviamente. Vamos a poner nuestro reno por acá, procurando que en las orillas tengamos un suficiente espacio para poder doblarlo sobre él después. Teniendo ya colocado nuestro reno, vamos a agarrar un plumón y vamos a trazar un contorno de aproximadamente 7-8 centímetros separado de él para que después empecemos a recortar. Perfecto amigos, ahora vamos a volver a trazar lo mismo en otro pedazo de tela de peluche. No se olviden de girar su reno de esta forma para calcar el otro lado, si no, no les va a quedar bien. Ahí está perfecto. Vamos a marcar con nuestro plumín, pero ahora vamos a marcar un poquito más cerca del contorno, a excepción de las patas. La pata sí vamos a dejar un poco ancho el contorno para que podamos forrarlo alrededor. Amigos, por fallas técnicas nos adelantamos a esta parte. Ya que hayan cortado sus dos telas, vamos a pegar la tela más amplia, iniciando de la cabeza, bajando por el cuello. Después nos vamos al cuerpo y terminamos por la cola de nuestro reno para terminar a las patas de nuestro reno. Esto lo vamos a pegar con silicón caliente, cuidando de no pasar a traer las lucecitas de hadas. Esto para que no vaya a provocar alguna avería en ellas.
Muy bien, después de haber terminado nuestra tela de peluche de este lado, le vamos a dar la vuelta a nuestro reno y vamos a pegarle la otra tela por encima, igual iniciando por la cabeza, después por la pata delantera, nos vamos hacia abajo, nos vamos hacia la cola y por último abajo de la pata trasera. Avanzamos. Bueno amigos, hemos terminado de pegar nuestras dos telas de peluche. Ahora el siguiente paso será el más minucioso que debemos de trabajar en esta manualidad. Aquí tenemos la tela larga y aquí tenemos la tela cortita. La tela larga llega a tocar hasta el otro lado, incluso pasa, mientras que la corta se queda a la mitad. Entonces con la tela larga vamos a ir extendiéndolo por todo el cuerpo de nuestro reno. Vamos a iniciar desde aquí la pata media hacia adelante, porque de la pata media hacia abajo vamos a forrar nuestras patitas así. En cambio aquí no vamos a forrar acá adentro, simplemente vamos a dejar un puente de tela acá. Entonces vamos a extender nuestra tela, vamos a sentir dónde inicia el cartón y ahí vamos a recortar con nuestra tijera para pegar nuestra tela por acá, esta orillita. Y así no se pase por encima de la otra tela y quede muy sobrado. Entonces vamos a hacer este trabajo. Vean amigos, así nos va a quedar. Aquí ya lo recorté y ya quedó a la altura exacta para poderlo pegar aquí en la colita. Entonces esto lo vamos a hacer por todo el contorno alto de nuestro borrego, que sería de aquí donde inicia la pata. Nos vamos por todo el cuerpo, el cuello, la cabeza y por donde termina el cuello e inicia las patas delanteras. También lo vamos a hacer por la panza. Las patas no, eso lo vamos a dejar libre. Entonces amigos, avanzamos con eso. Amigos, cuando peguen la tela larga, lo van a pegar en esta orillita y les va a quedar así. Y la tela corta, que es la más pequeña, les va a quedar así, un sobrante pequeño. Este sobrante pequeño le vamos a poner silicón por acá y lo vamos a ir pegando aquí encima de la otra para que se vaya mezclando. Si se dan cuenta, aquí en la cabecita ya lo hice, ya lo pegué. Abajo la tela larga y arriba la tela cortita y la doble. Como es todo blanco y todo de peluche, se pierde las uniones. Al momento que lleguemos a las patas de nuestro reno, vamos a empezar a pegar nuestra tela por pata. Una pata la vamos a cubrir totalmente con un lado de la tela y después el otro lado lo vamos a doblar para que nos quede así una pata. Igual con la otra pata vamos a doblar las dos partes de la tela para que nuestras patas nos queden así separadas y no nos vaya a quedar unidas así. Si no, se va a ver muy mal. Más tarde. Aquí la pata delantera ya la pegué. Le doblé primero este lado y después doblé la de este lado hacia adentro. Y ya nos quedó cubierta toda la patita. El encendido pues sí se tiene que ver. Si ustedes quieren pintarlo, pueden pintarlo con una pinturita blanca. Y si no, pues ahí puede quedar. Entonces amigos, vamos a terminar de pegar la tela en el reno. Más tarde. Al terminar de forrar su reno nos va a quedar así. Se ve espectacular, ya tiene toda la formita del reno, por lo que vamos por buen camino. Pero si son observadores se van a dar cuenta que nos hace falta algo. Y eso es los cuernos. Amigos, aquí les dejo también los cuernos para que lo puedan imprimir y se los coloquemos a nuestro reno. Recuerden que estas imágenes encuentran el link abajito de este video que los va a llevar a mi perfil oficial de Facebook y ahí van a encontrar estas imágenes en tamaño carta para que lo puedan descargar e imprimir del mismo tamaño que tenemos acá. Entonces vamos a recortar nuestro cuerno. Muy bien, hemos recortado nuestros cuernitos de reno navideño y estos los vamos a plasmar en un cartón nuevo 2 veces para que lo recortemos y lo forremos también con nuestra tela de peluche. Y lo vamos a marcar igual como lo hicimos con el reno con un lapicero. Después de haber trazado nuestros cuernos en nuestro cartón, es momento de recortarlo.
Después de haber recortado nuestros cuernitos nos quedarán así. Ahora lo que tenemos que hacer es que con la tela de peluche que nos sobró vamos a ponerlo en la parte de abajo y los vamos a colocar a modo de que quede forrado. Entonces tenemos que forrarlo al final 4 veces. Este paso lo vamos a hacer más rápido. Vamos a llenar con silicón todo aquí nuestro cuerno y lo vamos a pegar en su lugar para que se mantenga ahí y después lo recortemos. Muy bien, después de haberlo pegado vamos a recortar toda la orilla del peluche. Después de haber recortado nuestra tela de los cuernos nos quedará así. Solamente de un lado lo hemos forrado. Ahora vamos a forrar del otro lado. Para ello vamos a necesitar nuestra tela y volverlo a pegar y recortar. Muy bien amigos, pues ya tenemos aquí terminado y forrado nuestros dos cuernitos. Un dato interesante, cuando terminen de forrarlo les va a quedar esta línea de cartón visible. Lo que van a hacer ustedes es ponerle un poquito de silicón y jalar el peluche hacia en medio para que vaya cerrando y nos vaya quedando así, cerradito y desaparezca. Voy a ponerles el ejemplo con este pedacito. Le ponemos silicón en medio y cerramos con el peluche. Y ahí se va a ir borrando lo que es el cartón. Vean, ya se borró. Entonces eso lo van a hacer ustedes en toda la orilla de los cuernos. Muy bien, ahora sí, ya tenemos listo nuestros dos cuernitos. Ahora el siguiente paso será traer nuevamente a nuestro reno y vamos a hacerle unos agujeritos aquí en la cabeza y romperle acá la tela. No importa que se rompa, de todos modos al instalar los cuernitos lo vamos a volver a curar. Entonces ese sería el siguiente paso. Aquí está amigos el agujero y lo que vamos a hacer es pegar un cuerno aquí en la pared del cartón, acá y acá arriba. Entonces eso lo vamos a realizar ahorita. La que vamos a pegar con el cartón, vamos a despegar el peluche para que vaya pegado totalmente el cartón en el cartón. Así, y le ponemos bastantísimo silicón para que lo podamos pegar en el cartón por la parte interna. Al pegarlo traten de que queden parejas las dos y aquí en medio de los dos cuernitos vamos a ver un espacio ahí, entonces vamos a recortar un pedacito de tela en forma de cuadrado, le vamos a poner silicón por la parte de abajo y lo vamos a pegar ahí para que se pueda ocultar ese agujero. Listo, ¿vieron? Y ya tapamos el hoyito. El siguiente paso será ponerle los accesorios en esta parte de las patas, como del cuerpo, el cuello y los cuernos. Para eso vamos a utilizar unas ramitas de color verde artificiales que son estas. Yo las conseguí en estas ramas artificiales. Estas ramitas vienen aquí en los alambritos. Entonces lo que hice fue retirar la parte de las hojas y me quedé solamente con los alambritos. Esto lo vamos a necesitar para irlo colocando aquí en las patitas como en el pecho. Tienen que decidir en qué lado van a pegar estas ramitas. Pueden pegarlo de un lado o ambos lados, pero que quede en ustedes que utilizarán aún más material. Yo lo voy a colocar nada más de este lado de mi reno para poner el ejemplo. Entonces vamos a cortar los alambritos del tamaño que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo voy a pegar aquí en la pata, corté un alambrito así pequeño para pegarlo aquí. Voy a cortar otro para que nos quede acá. Como también en la parte trasera voy a cortar uno para que vaya siendo del mismo tamañito y quede lo más parecido. Ahora lo vamos a pegar con un poquito de silicón. Ahora vamos a utilizar estas ramitas de color verde artificiales y en conjunto vamos a utilizar estas pequeñas piñitas de color gris. Vamos a cortar un pedacito de esta ramita en color verde. Vamos a cortar varios para irlos pegando aquí en nuestra ramita. Ahora vamos a colocar las piñitas de color gris. Para ello les vamos a recortar cada una de ellas por aquí. La vamos a ir arrancando para colocarlas de manera individual. Muy bien, estas las vamos a ir colocando aquí en la base de las ramitas verdes.
Después de haber terminado de pegar sus piñitas, ahora le vamos a agregar estas bolitas del color que ustedes prefieran. Yo le voy a poner color rosado. Estas las venden en ramas. Déjenme les muestro así. Yo ya los recorté y ya me quedaron solamente las bolitas. Estas las vamos a pegar entre rama verde y rama verde. Ahora vamos a ponerle el adorno al cuello. Aquí en este caso le voy a poner una Nochebuena para que haga juego obviamente con la temporada. Si ustedes quieren ponerle algún otro color, adelante. También pueden ponerle un moñito si no le quieren poner una Nochebuena, o las dos cosas, un moñito y después una Nochebuena. Para finalizar nos vamos a ir a los cuernitos y aquí le vamos a poner también un alambre que inicie desde este cuernito, venga por acá y termine hasta acá atrás. Utilicemos el alambrito que más largo tengamos y lo vamos a doblar a modo de que quede por donde les marqué. Así. Ese sería el último paso para terminar con este hermoso reno navideño. Perfecto amigos, hemos terminado. Ahorita les voy a mostrar a detalle cómo se ve nuestro reno navideño, pero lo vamos a colocar al lado de un arbolito navideño para que se vea mucho mejor. Así que vámonos con las tomas finales de este hermoso reno navideño de cartón y tela de peluche. Vámonos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció esta manualidad? La verdad es algo muy fácil de hacer. Con todos los pasos que yo les dejé, ustedes pueden realizarlo muy fácil en su hogar. Les recuerdo que también tengo un video de un reno navideño hecho de alambre con una tela llamada tul y con iluminación interna. Este reno es un reno de tamaño normal, que son carísimos por cierto en las tiendas de importaciones, pero ustedes lo pueden hacer gastando solamente una quinta parte del precio normal en que lo consiguen en una tienda de su ciudad. Amigos, no se olviden de compartir por favor este video y si tienen alguna duda o comentario ya saben dónde dejarlo. Nos estamos viendo en la próxima y hasta luego.